Desde la creación del mundo, de acuerdo a diversas teorías, el origen del hombre y su evolución ha sido uno de los temas más puntuales y fascinantes que ha ocurrido en los últimos siglos. Es por esto que de manera paleontológica y arqueológica se ha llevado a cabo una serie de investigaciones tomando como estudio los huesos humanos fósiles y los signos de civilización, entre ellos las manifestaciones de la inteligencia. No obstante, de acuerdo con el registro de fósiles, los primeros mamíferos evolucionaron a partir de un grupo de reptiles hace unos 200 millones de años, y de esta manera, según geológicamente con la disminución de la temperatura, se alteró las condiciones climáticas y con esto se inició la aparición de los primeros eslabones de la humanidad. En cuanto a la aparición del hombre de manera histórica y científica, no existe acuerdo alguno, ya que se afirma de que el hombre apareció hace 3 millones de años, por lo que lo único cierto es que los restos humanos más primitivos tienen este tiempo. Estos fósiles no permiten dilucidar acerca de la evolución del hombre, al igual que los antepasados comunes. Y los antropoides evolucionaron siguiendo líneas diferentes hace más de 20 millones de años, como son los siguientes casos. Neandertal, Cro-Magnon, Homo erectus, Homo ergaster, Australopithecus africanus, Homo floresiensis, Paranthropus aethiopicus, Paranthropus bossei y Australopithecus afarensis. Un momento clave en la historia biológica de nuestro género fue aquel en el que nuestros ancestros dejaron de vivir en los árboles para asentarse en suelo firme. La bipedestación trajo consigo varias ventajas. La liberación de los músculos de la laringe, lo cual permitió el origen y desarrollo del lenguaje humano, el desarrollo de la vista estereoscópica y cromática en 3 dimensiones y en color. Y es que al estar erguidos era fácil divisar mayores extensiones de terrenos y advertir la presencia de alimentos. El desarrollo del cerebro es en conjunción con la dieta y la bipedestación un elemento clave en el proceso de homininación. Las razones de este espectacular desarrollo son en parte desconocidas. Probablemente existen genes responsables del tamaño del cerebro, pero tal y como hemos indicado, ha de producirse una sinergia entre estas mutaciones y los cambios anatómicos producidos por la bipedestación. Un aumento del tamaño del área cerebral que gobierna la manipulación manual no serviría para nada en una especie cuyas manos estén especializadas en correr o en trepar, y es que tener las manos libres no supone una ventaja sin el desarrollo adecuado del cerebro. El papel del Australopithecus en la historia de la evolución del hombre es verdaderamente importante. El Australopithecus es la primera especie que se separó de los grandes monos, gorilas, chimpancés y orangután, e inició la carrera evolutiva del hombre actual hace aproximadamente 4 millones de años en África. El Homo habilis, ergaster, neandertal, Goliath, Homo georgicus e incluso nosotros no existiríamos si no hubiera sido por los primeros pasos del Australopithecus. Fue el primero en caminar de una manera bípeda, tal y como lo hacemos nosotros, no como los grandes monos, y este pequeño detalle fue el primer escalón que inició la escalera evolutiva. Los Australopithecus eran fructívoros, pero la diferencia entre los Australopithecus y los chimpancés fue que al poder caminar de una manera bípeda empezaron a salir de la selva a las sabanas de África, caminando para recorrer largas distancias y recolectar sus alimentos. El Homo habilis fue la primera especie del género humano, homínido, que vivió en África hace aproximadamente 2,5 millones de años, desapareciendo hace 1,44 millones de años, en las edades gelasienses y calibriense. Su nombre significa hombre hábil y hace referencia al hallazgo de instrumentos líticos probablemente confeccionados por este. Se han realizado estudios detallados de los restos óseos de sus manos para verificar si realmente sería posible que este Homo los hubiera realizado.
Los científicos concluyeron que era capaz de presión de agarre para realizar las manipulaciones necesarias en la fabricación de estos utensilios de piedra. Probablemente era carnívoro oportunista, es decir, carroñero, pero es un extremo que no sabemos aún. Se observa en ellos un importante incremento en el tamaño cerebral con respecto a un Australopithecus, que se ha calculado entre 510 centímetros y 600 centímetros. La mayor parte de los restos se han hallado en Kenia, en la localidad de Kobe Fora y Tanzania, entre la conocida garganta de Oidubal. Sus características físicas son: cráneo más redondeado, incisivos más planos, molares grandes y con esmalte grueso, ausencia de diastema, hueco occipital, ubicado más hacia el centro, rostro menos pronunciados que los australopitecinos, incisivos más grandes que los australopitecinos, cara corta, altura entre 1,2 y 1,4 metros, peso entre 40 y 50 kilogramos, dedos curvos de pies y manos, lo que indicaba que aún utilizaban los árboles para escalar. La posición bípeda en las hembras provoca una reducción de la pelvis que tiene como consecuencia un adelanto de los partos, lo cual implica prematuración del neonato, un mayor tiempo dedicado a la crianza y hacia la necesidad de mantener vínculos sociales fuertes que potencialmente coadyuvan al desarrollo de una cultura, y su mayor capacidad craneal era de 650 centímetros. El Homo ergaster es un homínido extinto, propio de África. Se estima que vivió entre 1.9 y 1.4 millones de años en el Calabriense Pleistoceno medio. Sus primeros restos fueron encontrados en 1975 en Kobe Fora, Kenia. Se trata de al menos 2 cráneos de hace 1.75 millones de años, cuyo cerebro tenía un tamaño estimado de unos 850 centímetros cúbicos. En 1984 fue descubierto en Nariokotome, cerca del lago Turkana, en Kenia, el esqueleto completo de un individuo de unos 11 años, de 1.60 metros de estatura y cerebro de 880 centímetros cúbicos, con una antigüedad de 1.6 millones de años. Se conoce como el niño de Nariokotome. El Homo ergaster procede probablemente del Homo habilis y es escrito por algunos autores como el antecesor africano del Homo erectus. Algunos especialistas consideran que pueden haber sido una única especie debido a su gran parecido anatómico, en cuyo caso tendría prioridad su denominación como Homo erectus, pero parece asentarse la aceptación de 2 especies diferentes. Homo ergaster es muy diferente a los homínidos anteriores y muestra cambios anatómicos importantes. La talla y proporción del cuerpo es similar a la nuestra. El cerebro sufre un aumento importante, rodando los 850 centímetros cúbicos. A excepción del cráneo, tanto Homo erectus como Homo ergaster tienen una constitución física bastante parecida a la del hombre actual, siendo similar en estatura, aunque en general son de complexión más robusta y fuerte, tienden a ser algo más anchos de cadera. Las proporciones de las piernas y brazos ya son totalmente modernas. Se cree que Homo ergaster pudo haber sido el primer homínido con capacidad para el lenguaje articulado. Dentro de las hipótesis probables, se considera que los Homo ergaster pueden haber sido los primeros homínidos en establecer relaciones sociales complejas. Si observaban la huella de un animal, es muy probable que rápidamente pudieran imaginar al animal al que correspondía tal huella. También se supone que son los primeros ancestros de la humanidad. Esclerótica blanca resultaba muy notoria, haciendo contraste con las pupilas. La vida promedio de los Homo ergaster habría de ser de 20 años de edad. Desde el descubrimiento de Homo erectus, que significa hombre que camina erguido, los científicos se preguntan si esta especie era un antepasado directo de Homo sapiens, debido a que las investigaciones hechas no eran suficientes para demostrarlo. El Homo erectus es un homínido extinto. Esta especie comenzó a habitar la Tierra hace 1,8 millones de años y se extinguió hace unos 130.000 años. Se han encontrado restos de Homo erectus tanto en África como en Europa y Asia, incluyendo las islas del sudeste de este último continente. Una característica principal de Homo erectus es la forma de la bóveda craneal.
relativamente baja y angular, con un marcado toro supraorbitario, una frente marcadamente huidiza y la anchura mayor en una posición muy baja. El volumen craneal, muy variable, fue aumentando a lo largo de su dilatada historia. Tenía una capacidad mayor que la del Homo habilis y que la del Homo georgicus, encontrada en Icmanisi. Poseía una fuerte mandíbula sin mentón, pero de dientes relativamente pequeños. Presentaba un mayor dimorfismo sexual que en el hombre moderno. Era muy robusto y tenía una talla elevada, hasta 1,80 metros de medida. Se piensa que en un principio estos homínidos fueron recolectores de comida, pero más tarde comenzaron a alimentarse de animales que ya estaban muertos, constituyendo finalmente tribus cazadoras y recolectoras. En estas tribus los hombres salían a buscar grandes animales mientras que las mujeres permanecían cuidando a los chicos y recolectando frutas, hojas y vegetales para comer. El Homo erectus fue capaz de desarrollar herramientas como el garrote, que le ayudaba en la caza y el fuego, que le permitió permanecer cálido en lugares fríos y cocinar su comida. El Homo erectus vivía en chozas de forma ovalada. La necesidad de comunicarse surge en el momento en que los antecesores del hombre comienzan a vivir en comunidades. También se piensa que probablemente imitaban los sonidos naturales para enviarse mensajes entre ellos. El hecho de vivir en comunidades le ha obligado a tener un sistema lingüístico, sea cual sea, el cual ha ido evolucionando a lo largo de la prehistoria y la historia. El Homo sapiens sapiens es una subespecie de origen africano aparecida hace unos 45.000 o 100.000 años, que se ha extendido por todo el mundo, incluyendo la Antártida. Su expansión por Europa coincide con la extinción de su coetáneo, el hombre de Neandertal o Homo neanderthalensis. El hombre de Cro-Magnon es el hallazgo más representativo de esta especie, cuyo desarrollo coincidió con el final de la era glacial, lo que provocó que se expandiera por diversas partes del mundo. Así, América vio su presencia hace 40.000 años. Con el Homo sapiens sapiens se inició el Mesolítico. El primero parece ser que llegó a tierras europeas hace aproximadamente unos 50.000 años. Características físicas: de frente amplia, con arcos superficiales leves, de una estatura que podía llegar hasta 1,80 metros. Su capacidad craneal era 1.600 centímetros cúbicos. Dominaban el fuego y ya poseía capacidad simbólica. Se considera que fue el que llevó a cabo la invención del arco y de las flechas, de la misma manera haciendo uso de los materiales que tenía al alcance de su mano: colmillos, huesos, astas de animales, entre otros. Se considera que el Homo sapiens sapiens mostró un gran interés por la música y por otras artes como la escultura o la pintura. De ahí que entre los hallazgos arqueológicos que se han podido recuperar y conservar de esa especie se encuentren desde rudimentarias flautas hasta las conocidas como pinturas rupestres. Físicamente se define por tener una frente más alta que la del neandertal o de otros antecesores. Los restos de los Homo sapiens sapiens más antiguos se hallaron en Etiopía, con una antigüedad de 195.000 años, y Sudáfrica, 125.000 años. Los expertos en genética denominan como Eva mitocondrial a la mujer africana, que se supone el antepasado femenino común más reciente del ser humano, que habría poseído las mitocondrias de las cuales descienden los Homo sapiens sapiens.